Bienvenidos a una nueva edición de Siempre Soy, el podcast de cultura de Tele 13 Radio. Y una de las cosas que ha surgido con bastante fuerza durante la pandemia es una nueva forma de ver teatro. De hecho, las obras por Zoom están siendo cada vez más exitosas y uno de sus atributos es que permite que públicos de distintas partes de Chile que habitualmente no acceden a la cartelera central en Santiago puedan hacerlo por esta vía. Y además conversar con los autores y con los intérpretes. Es lo que pasa con una obra que ha estado presentándose todos los domingos de septiembre, una obra del Mori Virtual que se llama Octubre, Fragmentos de un Estallido, protagonizada por Daniela Ramírez y Michael Silva, una obra que trata sobre una conversación muy tensa entre una psicóloga forense y un capitán de carabineros de fuerzas especiales, acusado por violaciones a los derechos humanos, todo esto tras, por cierto, el estallido social de octubre pasado. La obra la dirige Nicolás Acuña, la produce el actor Diego Ruiz y la escribe el guionista Rodrigo Cuevas, a quien conocemos bien por la serie de los 80 y otros productos audiovisuales. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto conversar contigo en esta edición de Siempre Soy. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, una de las primeras cosas que uno puede como preguntarse sobre cualquier obra sobre el estallido social es si ha pasado el suficiente tiempo como para poder tener alguna distancia y poder tener una perspectiva. Mm, Mira, seguramente la mayoría de la gente te diría que no. De hecho, como que siempre te aconsejan que pase más tiempo antes de abordar un tema tan complejo como este. Pero la verdad es que no fue tan planificado. Yo, desde el primer minuto en que comenzó el estallido social, me pareció que era un fenómeno muy, muy interesante, muy complejo. Y empecé a salir a la calle, a mirar, a escuchar. Y empezamos también una investigación con una periodista, con la Bárbara Huberman, y con la intención de explorar y procesar. Eh, y resultó que entre medio de esto estábamos como partiendo con este proceso, eh, y vino la pandemia, nos vimos todos obligados a quedarnos confinados de alguna manera y se paralizaron muchas cosas. Vino esta invitación del Centro Mori a hacer una obra con ellos. eh, y era el tema que tenía en la cabeza y era el tema que estaba trabajando, entonces resultó súper natural intentar hacerlo. Ahora, yo lo concibo como una exploración, ¿eh? No es nada definitivo, ni Ujú. pretendemos con el Nico, con el director, tener una mirada definitiva sobre el tema, ni por cerca. De hecho, el nombre Fragmentos de un estallido es como también un ejercicio de honestidad, es como tratar de ir entendiendo algo a través de pequeños fragmentos. Mm. ¿De qué fue lo que pasó? Porque todavía estamos como tratando de mirarle la patente al camión. En ese sentido es un acierto la elección de estos personajes y de este diálogo. Y otra de las cosas que llama mucho la atención es que este carabinero que ha sido imputado por haberle disparado, bueno, todo esto está, no estoy haciendo spoiler, ¿cierto? Está como en el No, declarado, no, ¿no? no, Ya no estoy no hay metiendo la problema. pata. Defiende con mucha fuerza su posición y uno tiende a empatizar con lo que él plantea, cosa que es bastante difícil hoy día por, bueno, el reproche que en general le hace a la ciudadanía a la actuación de carabineros por el exceso del uso de la fuerza, en fin. ¿Eso fue deliberado o en la investigación de alguna manera fue apareciendo o fue un punto de vista intencionado? Mira, yo te diría que la manera en que abordamos la investigación fue no pretender entender desde una mirada distante ni amplia de las cosas, porque efectivamente ha pasado muy poco tiempo, pero sí escuchar y recoger testimonios de protagonistas anónimos del estallido social. Eso lo hicimos mucho con gente de la primera línea, gente de distintas organizaciones, de colectivos, en fin. Y una de las cosas que me empezó a llamar la atención desde muy temprano fue este rol tan controversial, ingrato, complejo, que le toca jugar al carabinero de a pie. Ujú. Eh, Cuando uno iba a las marchas era muy evidente cómo se generaba esta odiosidad, esta virulencia.
de una manera que resulta doloroso y resulta preocupante, porque, a ver, una cosa son, por supuesto, las responsabilidades individuales que pueden haber y que hay en las violaciones a los derechos humanos, pero también hay que mirar en la sociedad eh, que permite esto, que genera esto, y al contexto en el que ocurrieron las cosas. Con esto quiero decir, porque yo sé que esto es uno de los temas más controversiales de la obra. Ujú. A mí personalmente me preocupa que nuevamente pase que las responsabilidades se agoten en un par de responsabilidades individuales, decir como que con que metamos preso a unos cuantos pacos o carabineros, como que el tema se solucionó, y no miremos en lo que está de fondo como sociedad, en las decisiones que se toman a nivel de gobierno, a nivel de autoridades también. Todos fuimos testigos de cómo hubo llamamientos públicos a la guerra, ¿no es cierto? Que muy desafortunada y que fueron exacerbando los ánimos. Entonces, en ese contexto, quedan en primera línea de esta refriega, quedan los manifestantes y quedan los carabineros que salen a la calle a mantener el orden público. Y por eso me resultó interesante poner la mirada en uno de estos protagonistas también, que es uno más de los muchos protagonistas. Explorar dónde empiezan y dónde terminan las responsabilidades individuales, explorar también quiénes son los que están detrás de estos hechos. ¿Son psicópatas? ¿Son monstruos? ¿Son funcionarios públicos? ¿Quiénes son? Y entonces Mm. la intención acá fue, como te decía al inicio, explorar, mirar, hacerse preguntas. Más que Ujú. nada, hacerse preguntas. Bueno, y también de parte del interrogado, hay preguntas hacia la interrogadora, que es esta psicóloga, ¿no es verdad? Y de Mm. hecho hay comentarios bastante ásperos, corrosivos sobre el lugar donde ella vive y su estatus cómodo, ¿no es verdad? Versus lo que viven los carabineros en la calle. ¿Quién es ella? ¿Cuál es su predisposición frente a este personaje imputado? Bueno, la complejidad que tiene el personaje que interpreta la Daniela es que ella, por supuesto, tiene convicciones personales, tal como de alguna manera intuye este carabinero centro-izquierda, con un sistema valórico muy claro, y le toca cumplir con un rol profesional que es hacer este perfil conductual de este procesado. Y por supuesto para ella es muy violento tener que hacerlo. Ponerse en ese lugar y mantener el profesionalismo versus sus convicciones personales es como la tensión que está permanentemente en su personaje de principio a fin, eh, y que ella además tiene pocas herramientas para poder expresarlas, la actriz en este caso, porque no puede salirse de su rol de psicóloga forense. Y también, como tú decías, están desde el otro lado los comentarios y las observaciones corrosivas que él hace, que hay mucha verdad en eso también, Ujú. porque yo creo que finalmente uno de los problemas profundos que tenemos como sociedad es la segregación. Si algo nos mostró el estallido social, es cómo Chile vive muy segregado y hay segregaciones culturales, económicas, valóricas, y lo mucho que cuesta dialogar y encontrarse en Chile porque no existen los espacios para hacerlo. De partida no hay, cada vez la educación pública está más en retirada, no existen los espacios comunitarios para que la gente pueda conocerse, dialogar, y cuando suceden estos fenómenos como el estallido social, finalmente esto queda muy, muy en evidencia. Y el clasismo que de alguna manera se vislumbra en la obra, funciona de maneras bien complejas, no necesariamente es un tema binario, sino que tiene distintas capas y hay un clasismo que es cultural también, no solo económico. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay muchas cosas que nos empiezan a dividir como sociedad. Y de alguna manera en estos 30 minutos que dura la obra, la intención que tenemos es ponerlas ahí sobre la mesa.
y más que llegar a conclusiones definitivas, es generar esas preguntas y es que la gente se pregunte y se cuestione, tal como pasa en los conservatorios, en los conversatorios que ocurren después de la obra. Y esa es otra de las cosas que también es novedosa, porque si bien las obras en Zoom o remotas son más cortas que las obras tradicionales en escenario, esta se hace particularmente corta, dura media hora, y entiendo que la idea es para favorecer después la participación de las personas. En la función que yo estuve, había más o menos 100 conectados, si no me equivoco, que Sí. habitualmente son más personas, porque en una conexión puede haber más de una persona. Y efectivamente se empezó a dar, porque además hay una persona invitada, este tipo como de reflexiones, no necesariamente preguntas. Eh, en ese sentido es como una forma distinta de espectáculo también, porque tiene como una devolución que el teatro convencional no tiene. Mm. Sí, yo creo que esa es una de las cosas más valiosas que está dejando este nuevo formato, ¿ah? Esa posibilidad de democratizar de partida, porque se hace mucho más accesible en términos económicos. Tú pagas una entrada y pueden ver las 5 personas si quieren la obra. Y si tienes una conexión medianamente decente a Internet, la puedes ver desde cualquier parte de Chile. Eh, de hecho, bueno, Michael, el actor, está en Antofagasta, desde allá Ah, mira, eh, la genial. semana pasada a mí me tocó las dos primeras funciones no, la semana pasada no, pero las dos primeras funciones yo estaba en Arauco, en el sur, tuve que viajar Ujú. por un tema familiar. Entonces permite esto de estar conectado de distintos lugares y creo que el público ha valorado mucho la conversación que se genera después. Eso es algo completamente nuevo, que ocurre en vivo también, sin filtro, sin censura. Entonces la gente también tiene la libertad de expresarse y decir lo que quiera. Y esa manera de conectarse yo creo que es muy valiosa. Permite mirarse las caras, formular preguntas y a la gente yo siento que la acerca mucho más a esta experiencia cultural. Entonces creo que es una de las cosas valiosas que puede dejarnos este formato. ¿Te costó entrar en el formato? Mira, no tanto, porque afortunadamente habíamos hecho en Mega una serie que se llamaba Historias de Cuarentena, Mm. que la hicimos en abril, mayo, apenas empezó la Ujú. pandemia. Y que tenía bastantes puntos en común. También había una terapia de por medio, no era un psicólogo forense, por supuesto que no. Entonces, de alguna manera, yo ya era más consciente de las posibilidades que tenía el formato y de las limitaciones también. Pero finalmente un formato que al enfrentar a dos personas, a dos personajes en un cara a cara, te obliga a profundizar en los personajes. Eh, no tienes muchos más recursos ni muchas más herramientas que esas. Entonces, ese viaje hacia el interior de los personajes es algo en lo que de alguna manera ya tenía algún tipo de entrenamiento. Entonces, Ujú. no fue tan complejo. Y es bien notable también como en términos generales, y no solamente en Chile, en todas partes, la afición a ver series y el streaming está teniendo como su punto más alto. De hecho, da la impresión de que han salido muchas más series, o sea, se ha puesto a disposición mucho más contenido, precisamente porque ha aumentado mucho el interés de las personas y las audiencias para eso. Eh, Ese fenómeno, tú que estás dentro de ese mundo, ¿qué te parece? ¿Es necesariamente, bueno, uno pensaría que no necesariamente son todas producciones de la misma calidad, pero a la vez estamos en un momento de desarrollo de la ficción a nivel mundial súper interesante, entonces es como un momento medio milagroso en ese sentido, en términos de que Mm. se encuentran las audiencias y los creadores y los contenidos, ¿no? A mí me parece muy, muy, muy interesante lo que está pasando. Mira, yo creo que los primeros meses creíamos que era algo transitorio, que apenas se acabara la pandemia íbamos todos a volver a lo mismo de antes, con las cosas buenas y malas. Pero hoy me parece que se han producido cambios muy interesantes y que van a quedarse, ¿ah? Yo, además de esta posibilidad de que el público se encuentre de manera más directa con los intérpretes, con los creadores, esto también nos está hablando de que parece que los intermediarios comienzan a ser absolutamente innecesarios. Mm. Eh, y uno hoy día se cuestiona cuál es el rol que van a seguir jugando los grandes medios de comunicación.
eh, pareciera que cada vez son menos necesarios. Había ya una tendencia, ¿no es cierto?, que venía desde antes, pero parece que con la pandemia todo esto se ha acelerado de alguna manera. Y probablemente nos sorprendamos en los próximos meses y años con que el cambio es profundo y vino para quedarse. Mm. Ahora es Y una por, especulación, porque es difícil saberlo también, ¿no es cierto? mm, Nadie puede tener las cosas muy claras hoy día respecto a nada. mm, Eh, pero creo que es mucho más definitivo de lo que pensábamos en un inicio. mm. Rodrigo, y para ti, ¿qué es lo que viene? Aprovechemos de hablar de octubre, fragmentos de un estallido, como las funciones que siguen, que entiendo que les ha ido súper bien. ¿Y qué vas a seguir haciendo tú? Mira, respecto a octubre, efectivamente nos ha ido muy bien, incluso el fin de semana pasado, que era un fin de semana bien complejo Mm, por la fecha, hubo mucha gente y con mucho entusiasmo. Debido a lo mismo, este fin de semana se suma un día, vamos a tener función el sábado y el domingo. No tengo claro si se van a extender después de eso. ujú, Y en el mismo tema, con Nicolás Acuña, con el director, tenemos la intención de seguir explorando en este tema. De hecho, nosotros nos habíamos conectado profesionalmente con la intención de hacer una serie o una película sobre este tema. ujú, Estábamos comenzando en ese proceso, vino esto, de alguna manera esto nos ha permitido acelerar el trabajo y empezar a hacerlo antes de lo que habíamos planificado. Y ujú, la intención es seguir buscando, es seguir explorando, encontrar otros fragmentos que tal vez pasen a formar luego parte de un todo, tal vez en este mismo formato o en otras plataformas, pero la exploración ya empezó y queremos seguir con eso. Es un tema que nos apasiona a los dos. De alguna manera, los dos hemos trabajado anteriormente en series que tienen hartas cosas en común. Yo hice los 80, el Nico hizo los archivos del Cardenal, el reemplazante. Entonces hay intereses comunes, parecidos, y la ujú. idea es potenciar ese trabajo. Pero yo te diría que en general, en términos de lo que viene para el futuro, yo creo que esta crisis, esta pandemia, le ha dado nuevamente valor a esa frase que dice que si quieres que Dios se ría en tu cara, cuéntale tus planes. Así que mucho sentido planificar mucho hoy en día. Tal cual. Rodrigo, muchísimas gracias por la conversación. Mucho éxito en todo.